Bienvenidos entonces al CEAL Bucaramanga. Esta es la celda de manufactura que nosotros les presentamos el día de hoy para el Laboratorio de Procesos Industriales. Esta celda de manufactura consta de 3 estaciones de trabajo: distribución, testeo y procesamiento. Cada una de las estaciones de trabajo está compuesta por 2 partes, o está dividida en 2. Una parte electrónica, ¿cierto? Y una parte neumática. Ya vamos a ver cada una de ellas. Entonces vamos a hablar particularmente de nuestra estación de trabajo número 1, la estación de trabajo de distribución. Aquí básicamente nosotros encontramos en su parte eléctrica sus conexiones, su panel de control, ¿cierto? En el cual está el botón de inicio, el botón de parar el proceso, y vamos a encontrar 2 llaves. Una llave de manual, ¿cierto? O automático, que es la que nos permite manejar la celda de manufactura desde su panel de control. Cuando está en manual, cuando está en automático, es la que nos permite que nosotros, a través del software de la celda de manufactura, los podamos hacer sin venir a su panel de control, sino lo podamos hacer directamente desde el código fuente del computador. Un botón function, que es el que nos permite a nosotros que la CPU esté receptora para editar el código que nosotros le queremos ingresar. Por ejemplo, ustedes observan acá, nosotros acá tenemos un pequeño cable. Ese cable es el que nos permite conectarnos al computador y modificar la información del código de cómo queremos que sea el comportamiento de la celda de la estación de trabajo de distribución. El botón de network, que es el que nos permite trabajar en línea o en serie. ¿Qué quiere decir? Que cada una de las celdas, ¿cierto?, va a trabajar conectada a la celda anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros no tenemos, ¿cierto?, por ejemplo, como nosotros podemos observar allí, no inició el proceso. ¿Por qué? Porque la estación de testeo o verificación no se ha llevado a cabo. Entonces, ese proceso, el proceso siguiente, no se realiza sin que el anterior haya culminado de manera satisfactoria. Perfecto. Si nosotros nos agachamos acá un poco, vamos a encontrar conexiones, vamos a encontrar el breaker, que es el que nos permite dar el paso de energía, ¿cierto? Vamos a encontrar un PLC o estabilizador y vamos a encontrar una CPU. Cada una de las estaciones de trabajo cuenta con sus partes eléctricas de igual manera: breaker, PLC, CPU, conexiones, ¿cierto? Y su panel de control. Botón de reset, muy importante. El botón de reset es el que nos permite a nosotros reiniciar de manera significativa o brusca el sistema. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando se genera un error en el sistema. Como ustedes pueden entender, esto funciona como un computador y se basa en sensores y actuadores. Los actuadores funcionan cuando los sensores se activan, por decirlo así. Entonces, ¿qué sucede, chicos? Cuando nosotros hacemos un proceso, por ejemplo allí, ahorita veremos que ahí hay un sensor, y activamos la estación de distribución a través de su brazo neumático, lleva a la siguiente estación y allí se activaron los sensores. Pero ¿qué pasa? El operario dijo: no, ya faltan 5 para las 12, me voy a almorzar. Quitó la pieza de trabajo. Al quitar la pieza de trabajo, la celda de manufactura no es como el trabajador que fue y quitó la pieza de trabajo. El sensor quedó con que había una pieza pero la quitaron, y eso automáticamente bloquea la estación en donde se realiza el error. Entonces, para nosotros quitar ese error de la CPU es que realizamos el proceso de reseteo. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo a realizar el proceso y llega allá y le doy start, la celda de manufactura no va, la estación de testeo no va a trabajar, porque encuentra un conflicto. Venga, pero si aquí ya había una pieza, la quitaron, ¿cómo así que llega otra diferente? ¿Cierto? Básicamente por eso es que se basa en sensores y actuadores. Finalmente, pues el botón de parada de emergencia, espero que ninguno lo toque, porque nos bloquea la celda. Y pues básicamente este botón se diferencia de este, es que este es para detener el proceso en cualquier momento de manera, por decirlo así, de manera tranquila, ¿cierto? Que el trabajador vio que hay algún error y lo detuvo,
Pero de parada de emergencia es cuando generalmente hay accidentes de trabajo que tienen que detener el proceso de manera brusca. Y la alarma que se enciende cuando nosotros oprimimos su botón. Acerquémonos entonces acá para ver la parte neumática de la estación de distribución. Como ustedes se pueden dar cuenta, la estación de distribución está compuesta por dos actuadores y un solo sensor. Nuestro actuador número 1 es la unidad de distribución. En la vida real, pues, son distancias mucho más largas en donde permite llevar la materia prima, ¿cierto? La materia prima que el trabajador deposita en la unidad de distribución para transportarla ¿a dónde? Al sitio en donde va a esperar que nuestro brazo neumático la transporte. Entonces, unidad de distribución y brazo neumático son nuestros dos actuadores en la estación de distribución, y tenemos un pequeño sensor, ¿cierto? Que en este momento no lo estamos viendo, pero ahí hay una pequeña luz roja, ¿cierto? Que identifica de manera térmica, ¿cierto? Si quieres, vale, aquí está, para que logres evidenciar el sensor. Listo. Y ahora sí ya puedes evidenciar que hay una luz roja que se encuentra allí, en esta parte, ¿cierto? Que es un sensor térmico. Un sensor que simplemente identifica que el operario o nuestro colaborador haya depositado la materia prima en el sitio en donde se va a distribuir por parte de nuestra unidad de distribución. Luego, nuestro brazo neumático, si ustedes se dieron cuenta, él, mientras la unidad está enviando la materia prima al sitio en donde él la puede cargar, va y verifica en nuestro proceso de testeo que no haya un producto en proceso. Si no hay producto en proceso, vuelve, la toma, la carga y la transporta. Recordemos que el transporte que se realiza acá hasta el proceso de testeo es un transporte de materia prima, ¿cierto? Eso lo van a tener que tener en cuenta en el diagrama de flujo. Importante, cada una de las estaciones de trabajo cuenta con una unidad de suministro. Como ustedes se pueden dar cuenta, al ser neumático funciona con aire, ¿cierto? A través de un compresor, pero pues para nosotros poder asegurar que la presión que utilice el brazo sea la correcta, no sea mayor, ¿cierto? Pues lo distribuimos a través de una unidad de suministro que funciona o que está más o menos cargada casi siempre a 40-50 psi. Y básicamente esa es la estación de distribución. ¿Preguntas sobre la estación de distribución? Como tal, la parte de eso no sería, digamos, no es actuador. No es actuador. Pero pues sí lo debemos describir e identificar dentro de las estaciones de trabajo. Ya luego, pues como actuadores o como sensores, simplemente identificamos en la estación de distribución la unidad de distribución y el brazo neumático, ¿cierto? Y el sensor, un sensor térmico que identifica presencia, unidad de suministro. Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. ¿Para qué era que el botón de function? Function es un botón que se activa cuando nosotros queremos modificar el código para nosotros, porque pues todo esto está funcionando a través de una CPU, y esa CPU se alimenta de un computador o de un código fuente del software de la celda de manufactura. La modificar el código de eso, ¿cierto? ¿Cómo se llama este aparatito? Ese es el relay. Vamos a explicar primero las funciones y luego sí la vemos trabajar. Bueno, chicos, una vez que nuestro brazo neumático ha transportado la materia prima a la estación de trabajo número 2, la estación de testeo o verificación, llegamos y encontramos una serie de sensores que empiezan a hacer una serie de verificaciones. El primero de ellos es el que ustedes pueden observar aquí en la parte inferior de la placa, este cuadrado de color negro, que es un sensor que se activa por inducción o contacto. Al contacto, él identifica que efectivamente la pieza de trabajo ha llegado al sitio en donde debe llegar. Cuando eso sucede, se activan estos dos sensores, un sensor térmico, ¿cierto?, que nos va a identificar color, ¿cierto?, y un sensor fotoeléctrico que nos va a identificar el material.
de la pieza de trabajo. Una vez esto sucede, ¿cierto? Nuestro ascensor lleva la pieza de trabajo hasta este lugar en donde un sensor de altura identifica cuál es la medida de la pieza de trabajo. Cuando eso sucede, toma una decisión. Si la pieza de trabajo cumple con las especificaciones de calidad, nuestra unidad de distribución envía la pieza de trabajo a través de la banda de transporte. Si no cumple con alguna de las características, nuestro ascensor vuelve a llevar la pieza de trabajo a la parte inferior y nuestra unidad de distribución funciona como una unidad que envía el producto en proceso a rechazo. Vamos a ver cómo funciona. Transportó la pieza, como ustedes pueden observar, ya nuestro sensor por inducción identificó que hay una pieza de trabajo y nuestros sensores se activaron. Ahí él está identificando color y material. ¿Qué sucede? Observemos que cuando yo le dé start, el ascensor va a llevar la pieza hasta este que es nuestro sensor de altura, va a medir la altura de la pieza y allí va a tomar la decisión. Va a tomar la decisión de aceptar la pieza o enviarla a través de la banda transportadora o de rechazarla, y entonces nuestro ascensor baja y la unidad de distribución envía el producto en proceso a rechazo. ¿Qué sucedió? No cumplió alguna de las características. Vamos con esta pieza. Entonces, en resumen, en nuestra estación de distribución, de testeo, verificación, perdón, nosotros encontramos un sensor por inducción, que es el que se encuentra en la placa, un sensor térmico, que es el que yo estoy señalando en este momento, un sensor fotoeléctrico y un sensor de altura. 4 sensores. Y encontramos 3 actuadores. La unidad de distribución que tenemos acá, que es la que o envía el producto a través de la banda o lo envía a rechazo, encontramos el ascensor y encontramos nuestra banda transportadora. Preguntas, dudas e inquietudes. De igual manera, aquí tenemos nuestra unidad de suministro, como en las otras dos. Igual como en especial. De igual manera, también funciona 40 PSI para realizar el proceso de nuestro ascensor, el de la unidad de distribución y nuestra banda transportadora. Acá funciona igual, una parte eléctrica y otra Una neumática. parte eléctrica y otra parte neumática. ¿El de altura no sería un actuador? No. No, porque lo activa acá. Es un sensor. El actual es el ascensor. Preguntas, dudas, inquietudes. Yo nos decía que había como unos códigos para identificar las estaciones. Pero Sí. ese con cuál, con. Por ejemplo, Ah, los la seriales, los unidad, el seriales. serial que tiene cada uno de los componentes. ¿Cierto? Sí, a lo- Pero pues a mi manera de ver, mi recomendación, identifiquenlos o por letras los sensores y por número los actuadores o viceversa, ¿sí? Porque pues identificar estos códigos, luego llevárselos al diagrama de flujo lo hace un poco más O sea, complicado. ascensor A, B, C y actuador 1, 2, mejor. Y por Perfecto. nombres, por ejemplo, como ascensor, banda, transportador. No, precisamente por eso ustedes tienen que darle una identificación o codificación Ok. dentro del taller. Bueno chicos, entonces vamos a darle reset. Una vez llega a través de la banda transportadora a nuestra estación de procesamiento, en nuestra estación número 3, como ustedes pueden observar, en la parte inferior vamos a encontrar nuestro primer sensor.
un sensor térmico que nos va a identificar que llegó una pieza de trabajo. La pieza de trabajo acá ya se conoce como producto en proceso, ya no como materia prima que se conocía en nuestro proceso número 1. ¿Qué sucede? Al llegar la pieza de trabajo y activarse nuestro sensor, le da o le notifica a la mesa de trabajo que su motor de rotación puede trabajar. ¿Por qué? Porque hay pieza para poder llevar a cabo su función. Cuando nosotros oprimimos el botón de Start, la mesa de trabajo a través de su motor empieza a llevar las piezas de trabajo a cada uno de los procesos. Nuestro proceso número 1 es el proceso de taladrado. Allí, como ustedes pueden darse cuenta, vamos a encontrar un primer sensor, un sensor térmico que actúa en dos sentidos. El primero es identificar que la pieza ya llegó y el segundo es sujetar la pieza. Se van a dar cuenta que esta pequeña palanca que nosotros encontramos acá sujeta la pieza. ¿Para qué? Para que nuestro taladro pueda bajar y hacer el orificio que se requiere en la pieza de trabajo, ¿cierto? Una vez se lleva a cabo esa función, nuestra mesa de trabajo a través de su motor de retracción empieza su traslado y empieza a trasladar la pieza de trabajo ya taladrada a nuestra estación número 2, que es nuestra estación de fresado, en donde la fresa va a cumplir dos funciones. La primera de ellas es realizar la limpieza de todas las virutas que quedaron dentro de la pieza de trabajo, y la segunda es que ella cuenta con un sensor para determinar la profundidad del orificio y que sea la esperada. Una vez eso finaliza, nuestra mesa de trabajo a través de su motor lleva la pieza a producto terminado y finaliza el proceso. Entonces vamos a observarlo de manera completa. Perfecto, se activaron los sensores. Envió la pieza. Y llegó a nuestra mesa. Se activó nuestro primer sensor, que identifica que llegó el producto en proceso. Podemos iniciar. Sujeta la pieza, nuestro taladro funciona y la mesa de trabajo empieza a cumplir su función, empieza a trasladar el producto en proceso. Se pregunta el sensor, ¿hay pieza de trabajo? No la hay. Sigue rotando hasta llevar la pieza de trabajo a la fresa. La fresa realiza su función de limpieza y de verificación de profundidad y finalizamos con el proceso. Preguntas, dudas, inquietudes, recomendaciones, sugerencias. Acá los actuadores serían la mesa de trabajo, el taladro y la fresa. Sí, señora. Y los sensores, sensor número 1, sensor número 2 y sensor número 3, ambos, los tres térmicos. Esta fresa actúa como La fresa ahí actúa en dos sentidos. La primera es limpiando la pieza de trabajo con sus pilotas y como ella cuenta con el sensor, mide la profundidad del orificio. El segundo